La eventual vinculación del expresidente Sebastián Piñera con el caso SQM fue uno de los temas tratados durante la cena de aniversario de Renovación Nacional. En esa oportunidad, miembros del partido respaldaron al exmandatario, asegurando que en las fechas indagadas él no tenía vínculos con la administración de Bancorp. Para conversar más sobre este y otros temas, nos acompaña mañana en directo la diputada y también vicepresidenta del partido, Paulina Núñez. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? Paola, por la Feliz invitación. cumpleaños. Muchas gracias. Digo, por el partido, Sí. 28 años. Sí. ¿Cómo estuvo la celebración de ayer? Muy bien, muy buena, de mucha emoción, de mucho cariño, de mucho afecto, que muchas veces es lo que falta en la política. Hoy día estamos viviendo una crisis, sinceramente nosotros pensábamos, porque recordemos que acá vienen militantes de todas las regiones de nuestro país y que en esta etapa difícil han tenido que levantar ideas, han tenido que levantar nuestras propuestas y han tenido que seguir con nuestro partido vivo en cada una de las regiones. Y es por eso que muy contentos todos de haber tenido a cientos de militantes en nuestra celebración y ir marcando también una ruta. ¿Hacemos lista? Pasemos lista. ¿Cardemil Alberto fue? No fue. Él tiene no solamente su militancia suspendida, sino que voluntariamente ha decidido restarse la actividad del partido y ayer era una de ellas, así que prefirió no ir y obviamente se contactó con la mesa para celebrar. ¿Osandón fue? Tampoco fue porque, asumió, ¿cierto? Se justificó, mejor dicho, que está con delicado de salud, así que lo entendemos y hemos estado hablando con él también durante estos días. Ya. ¿Qué conclusiones llegan ustedes, Joaquín? Pero ¿quiénes fueron? Bueno, es que son muchos, me imagino. No, pero en el caso de los senadores, Andrés Alamán, Valdo Procuriza, Alberto Espina, varios diputados, bueno, los presidentes regionales, y agradecerle, pues, insisto, a los concejales, a los alcaldes que hicieron su esfuerzo, que llegaron y que estuvimos ayer celebrando. ¿Cómo estuvo la celebración y cómo se vislumbran, Paulina, no solamente estos 28 años de historia, sino los próximos 28 años? Bueno, hicimos un reconocimiento a aquellos que, ahí veo a Luis Mayol, como él, por ejemplo, que fundaron el partido y que hoy día nos permiten, después de 28 años, no solamente decir que con uno de los nuestros llegamos a la presidencia de la República, fuimos gobierno, fuimos alternativa y hoy día, ¿por qué no?, mirar hacia el futuro y trabajar para que con nuestras ideas volvamos a ser alternativa. Paola, si hace 10 meses atrás nos hubiesen preguntado si íbamos a volver al gobierno, yo sinceramente lo hubiese dudado, me hubiese detenido un par de segundos para responder. Hoy día creemos que tenemos todo para volver a llegar a gobernar. Es interesante ese punto. Hace 10 meses no lo veía, no lo vislumbraba en el horizonte y ahora sí. ¿Lo vislumbra ahora en el horizonte porque algo cambió al interior de su conglomerado o porque están viendo que la nueva mayoría está con tanta complicación que ahí entonces se abre una grieta por donde podrían entrar? No, también por lo segundo, o sea, por lo primero, digamos, en el sentido de que nosotros tuvimos una derrota que fue aplastante. Yo creo que en marzo del 2010 nunca nos imaginamos que íbamos a terminar entregando el gobierno con ese nivel de rechazo, ¿cierto?, al sector, al conglomerado, más allá de la figura del expresidente Piñera. Y por lo tanto, volver a pararse con las críticas internas, por ejemplo, de que faltó política, de que en las regiones, sobre todo, yo soy diputada por Antofagasta, muchos de aquellos que venían durante estos 24 años levantando el partido del sector, al igual que, ¿cierto?, los militantes de la Unión Demócrata Independiente no tuvieron espacio, por ejemplo, o que muchas veces se demoraron en tomar decisiones importantes. Entonces, ahí es donde uno dice, tuvimos que pasar esta ola de levantarnos, de rearmarnos, nosotros como partido político, por ejemplo, de recuperar la paz interna. Fueron no solamente militantes, sino que parlamentarios que abandonaron nuestro partido, también por esos motivos. Y entonces hoy día, no solo, para responder a esa pregunta, no solo porque el oficialismo está mal, con un rechazo que va en aumento mes a mes, sino que también porque nosotros creemos que estamos dando pasos importantes para volver a recuperar la confianza de los chilenos. Ahora, ese nosotros puede agrupar solamente a RN o también en un sentido más amplio a todo el sector, ¿no? Si es que la pretensión es llegar de nuevo a la moneda, no van a bastar los esfuerzos de RN solo. Y sin embargo, este sector se ha ido desgranando. Ya tenemos a Evópolis, que bueno, nunca se pelean con nadie, pero Amplitud, que vive más bien peleado con ustedes, ¿no es verdad? La UDI con sus problemas internos, RN con relativa calma, pero siempre con el senador Osandón, que además de ser un senador es un futuro presidenciable, sin duda, enconado contra la UDI con declaraciones que hacen hasta difícil a veces vislumbrar que puedan ir a negociar juntos una plantilla parlamentaria, desde abrazar al cactus hasta que no sabe jugar en equipo. Las últimas declaraciones, estoy pensando de Felipe Ward con el senador. ¿Cómo se vislumbra la interna de todo este sector que no se ve tan afiatado, tan afianzado como digamos, en miras a una futura campaña presidencial? Lo primero, todos concordamos en nuestro sector que si el 2009 llegamos a ser gobierno fue porque llegamos con una coalición.
y no con un par de partidos. Y por lo tanto, eso hay que repetirlo. Y hay que repetirlo también con lo que ocurrió en el 2009, ganar las municipales. Tener la mayoría de las alcaldías en nuestro sector, porque además, y volvemos a lo que hablábamos a nivel presidencial, hay grandes municipios que lo están haciendo pésimo. En el caso de Providencia, en el caso de Santiago Centro, ahí directamente podemos tener una alternativa para poder recuperar esos municipios. Y en el caso también del norte, algunas capitales regionales que se perdieron en la última elección. En el caso de la unidad es la única forma y por lo tanto ahí hay que hacer esfuerzos de todo. Hoy día tenemos un conglomerado que es la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI. Y nosotros desde Renovación Nacional hemos dado pasos importantes y muestras claras para que las personas vuelvan a confiar. Hoy día tenemos una crisis sobre todo de desconfianza hacia los políticos. Y ahí es donde nuestro partido hoy día tiene un tremendo desafío de liderar el sector. ¿Y de liderarlo desde qué punto de vista? Primero, cuando apenas asumimos, tuvimos un objetivo que era modificar la declaración de principio. Sí. Ya está modificada con todo lo que eso significó de hoy día entender, por ejemplo, que el 11 de septiembre ya queda en la historia y sale de nuestros principios. Entender hoy día que vamos a reformar nuestros estatutos y antes que la Presidenta de la República diera o anunciara sus medidas en materia de transparencia y probidad, nosotros sí dijimos públicamente que militante que fuera formalizado en nuestro Consejo Nacional recién pasado por delitos graves contra la transparencia y la probidad tenía que ser suspendido su militancia y si era condenado, expulsado del partido y además no podía en ningún, digamos, partido político, ¿cierto?, ir a algún cargo de elección popular. Entonces son medidas concretas que en definitiva son mirando hacia la ciudadanía, con respuesta y por supuesto con la posibilidad de que, insisto, tengamos que liderar el sector. Entonces la pelea chica de algunos yo creo que tiene que ir no solamente disminuyendo, sino que estoy convencida que se va a ir opacando cuando veamos también que somos un proyecto concreto y sobre todo en el caso del senador Sandón, que él sabe que tiene una tremenda oportunidad y yo estoy convencida que no se la va a farrear. Y entonces le han pedido en la interna de repente al senador, oiga senador, ya está bueno. Ya. No, pero de verdad, le pregunto. Sí, yo misma he conversado con él varias veces. ¿Y qué me contesta? A ver, lo que pasa que él, hay una cuestión que yo creo que es su valor agregado, que es ir de frente, decir la verdad y muchas veces eso a uno le puede pasar la cuenta de querer decir, tiene que hablar tal cosa, ¿por qué no declara esta otra? ¿Por qué no se hace cargo? No me parece. Y a veces esas opiniones son personales y hay que guardárselas por un ratito. Después... Pero dígale a él que se las guarde, no me diga a mí. ¿Se no, lo dicen? ¿Es receptivo a esas críticas del senador Sandón? Sí, yo creo que ahí, como, insisto, como su mayor valor es precisamente ir de frente y decir las cosas como le parece y muchas veces interpreta a la persona que no está viendo al otro lado de la pantalla, pero deja heridas en el sector. Entonces ahí es donde yo siento sinceramente que esa cosa va a ir mejorando y que no ir callándose. Yo creo que esa no es la solución, al contrario, pero sí las formas hay que mejorarlas. El senador Sandón es uno de los presidenciables, el otro sin duda es el expresidente Sebastián Piñera. De todas maneras. Que nació, ustedes lo decían ahí, del partido, ¿no? Del Partido de Renovación Nacional. ¿Cómo se vislumbra una segunda vuelta eventualmente? Una segunda, no segunda vuelta de elecciones, sino que una segunda vez de Sebastián Piñera. Yo creo que uno aprende de los errores, ¿eh? Y ahí sinceramente, por ejemplo, que el tema político, ¿cierto? Que el manejo político esté desde el día 1 instalado en la moneda. Cuando uno habla que el manejo político, no estamos hablando de la politicaría barata, ¿cierto? Sino que al contrario, de mirar con una mirada de Estado, entender que aquí tenemos que ir avanzando en políticas públicas que miren hacia todos y que beneficien a la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya que estamos discutiendo hoy día una reforma laboral, derechamente nos pusimos como meta crear 1 millón de nuevos empleos. Y se logró. Y ahí es donde uno dice, en estas grandes reformas estructurales que la presidenta, a pesar del rechazo, sigue comprometida con sacarlas adelante y sin dialogar ni escuchar mucho. Tampoco se han ido cambiando la forma porque ya se han visto también que hay que ir avanzando de la mano con todos los sectores. Pero yo siento que hoy día el foco está mal puesto. La no priorización, por ejemplo, del proyecto de la ONEMI con todos los desastres naturales de la ONEMI que hemos estado viviendo y no ponerle urgencia a un proyecto como ese, la verdad es que ahí es donde uno dice, los focos están mal puestos. La única tranquilidad es que la Comisión de Gobierno del Senado la preside el senador Alberto Espina y conversando con él ayer de este tema, con urgencia o sin urgencia, lo va a priorizar igual en su comisión y eso de una u otra forma nos deja un poco más tranquilo porque somos un país que constantemente asume catástrofes, sufre de catástrofes y tenemos todavía chilenos en el norte sufriendo o reconstruyendo comunas que quedaron realmente devastadas. Diputada, pero volviendo a la figura del expresidente Sebastián Piñera, él se ha visto salpicado, quieranlo o no, con todo el tema de SQM, las boletas Bancart, en fin, la manera de entregar los bonos a los ejecutivos. ¿Cómo debería defenderse de eso el expresidente Sebastián Piñera o quizá, en su opinión, las declaraciones que ha hecho son suficientes? ¿Cuál es su visión al respecto?
Siempre, sobre todo a los políticos y sobre todo en este momento se les va a pedir más. O sea, yo creo que acá ya hay familias comprometidas, en el caso de la propia familia de la presidenta Bachelet. ¿Y ustedes le han pedido más a Sebastián Piñera? No, yo creo que él sabe perfectamente en qué minuto hablar y Pero qué hablar. Pero es distinto, diputada, es distinto lo que uno sepa en su fuero interno que lo que vengan mis correligionarios de partido a decirme a mí en calidad de líder. Yo entiendo que él lo pueda saber, usted está adivinando, en todo caso, en rigor no tiene acceso, ¿no?, a la cabeza de Sebastián Piñera, pero me imagino que hay un símbolo distinto en cuanto se acercan la colectividad a pedirle una actitud diferente. ¿Lo han pensado? ¿Les parece necesario? ¿O les parece que como están las cosas y como las veces que él se ha referido al tema, eso es suficiente? Sí, él se ha referido al tema, yo creo que más que suficiente no catalogarlo de esa forma, hay que esperar cómo avancen también todos estos procesos judiciales. Recordemos que hay minutos en donde uno sabe cuándo declarar, dónde declarar, qué decir, y yo creo que acá lo primero que hemos visto como partido político es transparencia total, y la misma vara para todos los chilenos. Yo creo que aquí cuando ingresó, ¿cierto?, en todo este tema el hijo de la presidenta de la República, ya el propio gobierno se dio cuenta que aquí la cosa podía salpicar para todos lados. Lamentablemente vimos a la presidenta de la República una ceremonia de entrega de subsidios, utilizando a modo de broma la famosa frase que acuñó el hoy día senador Moreira de que era el raspado de la olla, que con esto se están entregando los subsidios, y sacó un par de carcajadas de los presentes. Pero cuando días después es su propio hijo el que se ha involucrado, la vimos casi llorando en pantalla. Entonces, cuidado. Cuidado, transparencia total, dejemos que los tribunales funcionen y que es lo que no solamente hemos hecho, sino que lo que recordábamos recién, nosotros con muestras claras desde nuestro partido y también liderando en el sector para que con lo que hemos decidido nosotros ojalá lo repliquen otros partidos políticos. ¿Cuándo? Si es suficiente o no, yo creo que eso sinceramente lo decide Sebastián Piñera y en el caso de nosotros netamente, insisto, exigir transparencia total porque obviamente no le salpica a uno, sino que le salpica al sector. Bien, diputada, muchas gracias por acompañarnos, que tenga un buen día. Chao. Chao. Y nosotros vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.